lo curatorial no forzosamente tiene que ver nada más con producir exposiciones. También tiene que ver con diseñar programas cuyas pedagogías nos permitan ampliar el diálogo, el relato de los artistas, el entendimiento con el público sobre los procesos artísticos, incluso cuestiones educativas, ¿no? Es decir, el ámbito de la educación artística. Entonces, todo esto empezaba a reflejarse cuando empecé a trabajar en espacio autoorganizado, tanto en Clemente Jacks Laboratorio, como más tarde en una iniciativa que tuve con otros colegas, Enrique Hernández, Carlos Maldonado, Jorge Edgar Hernández Posch, que en ese momento eran artistas, pero también académicos, ellos estaban dando clases. Así es que ideamos un proyecto que se llamó Diagonal, Escuela Libre, que no tenía un programa educativo, lo que tenía era un programa diseñado para generar encuentros con personas que no fueran profesionales del arte estrictamente. Entonces, tuvimos encuentros con escritores, con curadoras, pero también con creadores de otras prácticas para poder poner en circulación y en diálogo las prácticas creativas y cómo se pueden contagiar para ser indisciplinadas. Este término de disciplina es una noción de Enrique del Tercio que a mí me interesa muchísimo porque habla de disciplina en términos de algo que se junta o se cruza en lo ¿no? Como en ese atravesamiento, y por supuesto que tiene que ver también con el término de indisciplina tal cual, como algo que no va a estar supeditado al deber ser o a la norma, ¿no? Entonces, empezamos este proyecto que se llamó Escuela Libre, Diagonal Escuela Libre, voy a volver a compartir. Como parte de Diagonal Escuela Libre, hicimos este proyecto que se llamó Ínsula, con la artista Carmen Argote, y solo por dar un ejemplo, Carmen su familia es de Guadalajara, están vinculados a una casa en ese momento de eventos sociales que se llamaba Salón Magnolia, y Carmen se autoorganizó una residencia. Durante esta residencia ella estuvo viendo y viviendo todos los eventos que pasaban en esta casa, una casa de principios del siglo pasado, ya la ven como muy abigarrada, con todo este piso, candiles, muy elegante de alguna manera, y que además estaba destinada para hacer bodas y tal. Ella estuvo viviendo ahí, y como parte de Diagonal Escuela Libre, lo que hicimos, me invitó a hacer la curaduría de ese proyecto, que era más un proyecto pedagógico, en donde invitamos a un grupo de artistas que ya seguían Diagonal a habitar la casa de noche, que es cuando principalmente la casa tiene vida, por sus eventos y tal. Así es que durante 12 horas, que creo que empezamos a las 8 de la noche y terminamos a las 8 de la mañana, lo que estuvimos haciendo fue seguir un programa que Carmen, aquí era muy de la época de la casa, el programa que ella había diseñado para viviendo y habitando la casa, y por otro lado compartiendo textos, testimonios, experiencias sobre la noción de habitar. Así es que estuvimos ahí, y el diálogo era un diálogo vivo, que, como ustedes se pueden imaginar, empezó a tomar unos tiempos diferentes porque estábamos cansados, obviamente había comida y alcohol de por medio, y entonces los artistas o los creadores que aparentamos ser empezamos a quitarnos las capas del personaje que nos habíamos creado, para empezar a ser personas cansadas, que se quieren quitar los zapatos y que empiezan a perder los filtros para hablar más genuinamente sobre lo que quieren hablar. Entonces, Carmen diseñó un dispositivo, ella salía toda la noche, estuvo vestida como este personaje de la época en que fue construida la casa, mandó a hacer un pastel que ahora me parece bastante obsceno, que imitaba su cama en esa casa, y cenamos en el gran salón, compartimos algunas ideas,
más tarde nos invitó a hacer esta especie como de campamento, como de fuertes, ¿no? Le llaman los niños, con manteles de los eventos de la casa, apilando las sillas, y podíamos en esos pequeños fuertes entrar a dormir, que también el interior, bueno, pueden por acá ver las formas que tomaba esta instalación entre escultórica, muy suave, etcétera, y podíamos entrar ahí a dormir y además nos sentíamos de alguna manera protegidos porque se volvía una especie de escultura uterina que estaba llena de telas y de cojines de las sillas, etcétera. Mantuvimos la conversación durante toda la noche y a las 6 de la mañana Carmen hizo que un pianista viniera a tocar canciones como el vals de Te quiero Alejandra, etcétera, muy de la época de la casa, para mantenernos despiertos, vivos, y eso fue una especie también como de performance durante toda la actividad de encuentro, de creación artística sin filtros, de diálogo abierto por la noche, cuando todo el mundo está cansado. Obviamente surgieron cuentos de terror y demás. Entonces era un tránsito entre el trabajo creativo, la reflexión teórica, el ser más y el habitar la casa, ¿no? Para generar como todo este diálogo en relación a lo que Carmen estaba planteando. Ese es el grupo de estudiantes que nos estaba acompañando. Y estoy mencionando esto porque para dar una idea sobre justamente este ejercicio curatorial, Carmen y yo estuvimos trabajando más o menos 4 meses para diseñar, partiendo desde cero de qué podemos hacer, qué actividad pedagógica podemos hacer juntas, hasta cómo podríamos generar dispositivos que cambien el estado mental de las personas para que las anclen en el presente y puedan sondear otras posibilidades creativas, reflexivas, de encuentro, de comunicación con los otros, porque además dormir ahí todos juntos en el gran salón, en estos fuertes, pues tenía ciertas implicaciones, ¿no? Entonces, a esto me refiero cuando hablo de lo curatorial. Bien. Cortea, yo les había contado que había participado ya de un proyecto autoorganizado de Clemente Jacques Laboratorio, que por supuesto es un juego de palabras para evocar con cierta risita irreverente a José Clemente Orozco y la marca Clemente Jacques. Pero más tarde, el artista Eduardo Sarabia me invitó a hacer un proyecto que se llamaría PAOS, Programa Anual de Open Studios, y que lo que hacía era promover en la ciudad de Guadalajara la visita a distintos estudios de artistas para salir del formato de exposición, ¿no? Es decir, promover el trabajo artístico no desde el museo, que muchas veces suele descontextualizar, ¿no? Como en dónde se produce la obra artística, y para poder acercar a los públicos a los estudios de los artistas. Entonces creíamos que si los invitábamos a visitar estos estudios, se darían cuenta de que el estudio de un artista no siempre es un estudio de pintura con el artista que está todo manchado de óleo y etcétera, todo lleno de pinceles por todas partes, sino que un artista contemporáneo también puede tener una oficina tal cual, una biblioteca impecable. Puede ser que no tenga nada más que su computadora en el cuarto de su casa porque no se puede pagar un estudio, porque no tiene las posibilidades económicas para hacer eso. Entonces empezamos un PAOS como esto, como un programa para hacer visitas a estudios de artistas, y más tarde tuvimos la oportunidad de pedir el último estudio de José Clemente Orozco, que se construyó en 1949 para hacer un proyecto de residencias artísticas. Entonces, para no aburrirles y no marearlos con mi voz así tan rápida, les voy a poner un video si les parece bien. Ahora sí, ¿no? PAOS es un centro de investigación y producción cultural que promueve el trabajo de artistas locales, nacionales e internacionales.
Se enfoca en unificar la producción artística a programas de formación y al encuentro entre creativos y público, a través de actividades, residencias y estancias. PAUS introduce a la comunidad ofertas artístico-educativas en una actualidad en la que la diversidad cultural y la práctica artística incrementan. En colaboración con instituciones nacionales y extranjeras, PAUS cuenta con intercambios artísticos fuera y dentro de México. Se realizan residencias foráneas y locales, con enfoque en diversas metodologías, líneas de investigación y producción artística. La unión entre formación y práctica es el principal vehículo de este programa, al integrar estrategias pedagógicas y artísticas dirigidas a público especializado y afín. PAUS se instala en el Museo Taller José Clemente Orozco y es un proyecto para el Instituto Cabañas y la Secretaría del Estado de Jalisco. Entonces, como yo ya había trabajado en el Cabañas, yo sabía que Cabañas no tenía los recursos, el equipo, ni el tiempo para hacer un programa en la Casa Taller José Clemente Orozco. Y por esta razón le propuse a Eduardo, ¿por qué no pedimos la casa y le devolvemos? Porque Cabañas de vez en cuando hacía exposiciones chiquitas y todo esto. Entonces, lo que le propuse a Eduardo Sarabia, este artista con el que me asocié, fue, ¿por qué no pedimos la casa para devolverle su naturaleza de espacio de creación artística a través de un programa de residencias? Y Eduardo me dijo, muy bien, hagámoslo. Nos tomó un año constituirnos como una asociación civil, construir una estrategia financiera que nos permitiera hacer residencias tanto con artistas locales como nacionales e internacionales y mantener ese programa por al menos 3 años. Entonces, todo el 2014 nos tomó esto y empezamos PAUS GDL en el 2015. Ok, ahí no estábamos haciendo exposiciones, lo que estábamos haciendo era invitar artistas, nosotros les dábamos un fondo, ahorita ya no me acuerdo cuánto les dábamos, pero pongamos que habrán sido alrededor de 20,000 pesos, para que generaran un proyecto de investigación y de producción en la casa. Les dábamos un estudio, materiales, ¿no? Como si iban a pintar, bueno, pues óleos, y iban a hacer investigación en relación a la biología y arte, pues les acercábamos investigadores, etcétera. Y además hacíamos estudio visits. Al final de su periodo, no hacían exposiciones forzosamente, sino que abrían sus estudios para montar ahí en el espacio de trabajo, obviamente sin ninguna pulcritud y sin ningún rigor, digamos, de curaduría de exposiciones, el trabajo, el proceso que habían estado realizando, borradores, bocetos, cosas que desecharon, todo para que el público pudiera aproximarse más claramente a su trabajo. Esto viene de una idea bien clara, que es que cuando empezamos a hacer las visitas a estudio, nos dimos cuenta de que sobre todo los artistas jóvenes, la mayor parte de los artistas, y los artistas jóvenes no tenían las posibilidades de rentar un estudio propio, entonces trabajaban desde su casa. Así es que dijimos, bueno, es muy raro, es una idea muy rara invitar al público a un espacio que por un lado es íntimo, porque es tu recámara, y por otro, y hacerlo público, ¿no? Entonces, generemos un espacio de residencias para poder ofrecer un estudio a estos artistas, un fondo de producción, y que además estén produciendo y compartiendo el espacio al mismo tiempo con otros artistas para que puedan hablar de alguna manera como afectarse en buenos términos, ¿no? Es decir, a partir del diálogo, influenciarse, intercambiar ideas o rechazarlas, etcétera, como que puedan tener esta convivencia con artistas nacionales e internacionales. Así es que empezamos a hacer PAUS. Les voy a enseñar otro video rápidamente. PAUS es un proyecto que fomenta el arte contemporáneo en Guadalajara, a través de distintas actividades como residencias y actividades educativas que impulsan la creación e investigación artística, la vinculación entre creativos y diversos tipos de públicos. PAUS está ubicado en el Museo Taller José Clemente Orozco, un espacio emblemático construido por el ingeniero Edmundo Ponce Adame
en 1948, de acuerdo a las especificaciones y necesidades del artista. Existen 2 programas principales que se realizan durante el año. El programa de residencias, que incluye artistas locales y foráneos. Durante su estancia desarrollan un proyecto e intervienen en el espacio, y al concluir comparten los resultados y su experiencia al público. Además, PAOS cuenta con un programa educativo que se vincula con el programa de residencias y se complementa con actividades de distintos formatos como seminarios, charlas y talleres. Cuando PAOS empezó, lo que estábamos buscando era diversificar públicos y dar muestra como de la gran diferencia de prácticas artísticas que se llevan a cabo hoy en día. Hemos encontrado que queremos impactar en la comunidad artística local, porque en realidad lo que buscamos es contribuir para que Guadalajara pueda ser una Guadalajara rica en manifestaciones culturales, y ha sido una de las mejores, por supuesto, experiencias. PAOS es una asociación civil sin fines de lucro que dirige un espacio público. Desde su fundación se ha contado con el apoyo de becas e instituciones que contribuyen a que el proyecto crezca. Sin embargo, gran parte de su funcionamiento es a través de un patronato, en donde se generan distintas estrategias de procuración de fondos, y es conformado por un grupo de personas comprometidas con el desarrollo de la escena artística local, que ayuda a configurar un lugar de encuentro. Bien, entonces, si se dan cuenta en la diferencia entre los 2 videos que les mostré, es que en uno ya tenemos más presupuesto, porque ya tenemos además un patronato, y además, no sé si notan la diferencia de la voz de la persona que está narrando es la de una persona queer, porque PAOS empezó, el equipo que trabajaba en el museo, en la casa taller con nosotras, empezó a transicionar en ese momento, por lo que todo el programa de residencias, de proyectos y de actividades educativas empezó a abordar mucho esta parte. Entonces, por ejemplo, hicimos proyectos con Ana Segovia, cuyo pronombre es él, y que además aborda muchísimo el trabajo de la masculinidad, ¿no? También trabajamos con Cristo Salvador, Diego del Valle, como con distintos creativos que están más situados desde la crítica y el pensamiento queer, desde los contraespacios, etc. Y PAOS se empezó a transformar en este sentido. Entonces, el diseño curatorial radicaba no nada más en los programas, en cómo íbamos a invitar a los artistas, qué tipo de proyectos iban a hacer, sino en la organización misma. Llegó un momento en que tuvimos que cambiar incluso nuestro lenguaje, porque las personas que estaban ahí decidieron que decir nosotras, como vieron, era un equipo principalmente conformado por, en un punto, mujeres, y después varones transicionando. Nos pidieron que empezáramos a trabajar más con el lenguaje inclusivo, que no nos nombráramos como ellas, sino como ellas, y eso empezó a permear todo el programa, porque además trabajábamos juntas en una mesa, estábamos ahí todo el tiempo, etcétera. ¿Con esto a qué voy? Yo quería terminar esta presentación, y no me va a dar tiempo, con un texto que se llama Fascia Pilar, que estoy utilizando para un libro que estaré presentando el próximo año, coeditado por la colección de Tantán y de Impronta, y que lo que dice es algo que es súper importante, tanto en la curaduría como en la museografía, como en la dirección de museos o de espacios autoorganizados, etcétera, es la organización, es decir, las personas que trabajamos ahí. Por eso yo quería empezar esta charla con el encuentro que hicimos con Carmen Argote, habitando justamente la casa de su familia, Salón Magnolia, porque ahí podíamos ser personas y no nada más artistas. Y pasa algo muy similar con los proyectos de residencias, es decir, la organización, los artistas que vienen y duermen en esa casa,
que tienen que comer ahí, que si se enferman les tienes que ayudar, les tienes que decir en dónde hay un doctor y a dónde acercarse, etcétera. Es decir, la manera que vivimos, para mí, atraviesa y engloba la práctica curatorial. Es decir, al menos lo hago, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Bueno, ok. Entonces, ya pasamos de lo programático, PAOS, etcétera. Yo era, les tengo que decir esto, yo era la representante legal y era la directora. Entonces, yo bajaba fondos. ¿Saben quién es la última persona que recibía una paga? Pues yo, porque prefería pagarle a todo mi equipo antes, obviamente pagarle a los artistas, y siempre llegábamos a rastras con la procuración de fondos. Entonces yo terminé tronada, no me pagaba nunca, a mí misma me pagaba la mitad, en fin, me autoexploté y lo hice muy mal, así es que terminé exhausta, por lo que renuncié. Me quedé en el consejo y Eduardo Sarabia me propuso, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo a mi estudio como estudio manager? Y por lo general, un estudio manager lo que hace es como, pues es un gerente de oficina, llevas los proyectos de tal artista, coordinas la producción, tienes vínculos con las galerías y tal. Entonces yo entré haciendo ese papel y después se fue transformando a el artista tenía una curadora in-house y eso fue, nos la pasamos bomba, fue genial, hicimos un montón de proyectos juntos, que obviamente no puedo enumerar aquí, pero así me la pasé 6 años, muy triste porque además, pausa, antes de cerrar, denme un segundo por favor. Durante la pandemia, porque ya no podíamos ni bajar fondos, el equipo obviamente estaba tronado, le seguimos pagando durante un año más y sin tener programa, que se volvió todo virtual, que no estuvo tan mal porque logramos hacer una serie de encuentros y conversaciones con críticas como Yasnaya Elena Aguilar, Adriana Guzmán, como todas estas teóricas de pueblos originarios que ahora nos están trayendo mucha luz, ¿no? A la reflexión sobre el arte y las manifestaciones culturales, pero ya estaban tronadas, entonces, y tronades, muchas de ellas. Entonces tuvimos que cerrar PAOS con toda la tristeza del mundo. Yo me quedé unos años trabajando con Eduardo, haciendo curaduría y management desde su estudio, y después regresó Susana Chávez, a quien, si se acuerdan, yo ya había conocido en Cabañas unos años antes, bastantes años antes, y me ofreció la jefatura curatorial. Ahorita no les estoy hablando de todo el proyecto, digamos, de curaduría independiente que he hecho, ¿no? Varias cosas, distintas galerías, etcétera. Entonces entré al Museo Taller José Clemente Orozco, digo, al Museo Cabañas, que es la dueña, digamos, o que es la propietaria de la Casa Taller José Clemente Orozco. Entonces es un museo que yo conozco muy bien. Y algo que me dolió tremendamente fue dejar el espacio autoorganizado para trabajar en un museo. ¿Por qué? Porque el museo, número uno, conocemos su historia, conocemos su origen blanco, heteropatriarcal, europeo, extractivista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que me convenció de entrar al museo justamente fue el equipo y la organización que lo sostiene. El equipo es increíble y la manera de trabajar de Susana Chávez es muy inusual para un museo en México. Así es que les voy a presentar rápidamente un poquito de lo que es el Museo Cabañas. Ok. Entonces, cuando entré a Cabañas, lo primero que hice fue aterrizar el programa curatorial en 5 programas. Obviamente, era hacer exposiciones, porque ahí es un museo. Tuve que volver a la práctica curatorial y a la curaduría de exposiciones tal cual. Entonces, diseñé 4 programas. Uno era, es trabajar con los acervos, ¿no? Que se llama Colecciones Puestas en Relación, porque Cabañas tiene la obra de José Clemente Orozco, de Matías Geritz, etcétera.
pero también el edificio mismo es un acervo porque es un edificio de 1810, etcétera, ¿no? Y por otro lado, a lo mejor les voy a poner referencias del museo, de un segundo. Entonces, ese es un programa. Otro programa es performatividades, no pensando en performance, sino cómo los artistas, creadores de distintas disciplinas, curadores, etcétera, cambian su rol para poder performar desde otros lugares, digamos. Hay uno que tiene que ver con nuevas visibilidades, que se acerca a la producción artística de artistas muy, muy jóvenes en este momento, ¿no? Y otro que tiene que ver con un gabinete de pintura, que probablemente vaya a llegar a su fin pronto, porque ya lleva 6 años. Vamos a hacer un libro y después vamos a empezar a hacer un gabinete de dibujo, pero básicamente tiene que ver con esto. Y el último programa del museo es Historia del Arte Contemporáneo Latinoamericano, porque no sé cómo ustedes se sienten al respecto, pero principalmente el arte contemporáneo lo hemos aprendido desde la narrativa occidental, de nuevo Europa, Estados Unidos, etcétera, y nos interesa mucho en el museo poder impulsar la historia del arte contemporáneo latinoamericano porque tiene su propio origen y sus propias razones para suceder, ¿no? Entonces, esto era súper importante. Así es que tomé la jefatura curatorial del museo pensando cómo podríamos hacer para que, aquí se ve en pantalla, es una presentación en PDF, ¿se ve? Ok. Entonces, bueno, ese es el museo, tiene esas líneas, esos programas, pero las atraviesan a esos programas, los atraviesan distintas líneas críticas, por ejemplo, feminismos, ecología crítica, teoría crítica de la discapacidad. Tenemos muchas ganas de empezar a trabajar con afrodescendencia en México, etcétera. Entonces, estas líneas atraviesan los 5 programas que les he mencionado. Y todo esto surge de las primeras entrevistas que yo tuve con la directora de educación, con Laura Bordes, que ya había estado trabajando estos contenidos o estas líneas críticas solamente desde el programa educativo, y el programa de exposiciones no lo había atendido porque en ese momento el curador, el jefe era otra persona, él estaba muy interesado más en otras cuestiones, como más, digamos, como de estudios culturales, la historia de la pintura, las aportaciones de la pintura, etcétera, y muchas, obviamente, reflexiones sobre la historia de la pintura en México, porque justamente tenemos los murales de José Clemente Orozco de la Capilla Mayor, seguramente se acordarán El Hombre de Fuego, etcétera, ¿no? Entonces, yo planteé estos programas con estas líneas críticas y después de hablar con Laura, pero les quiero mostrar 3 ejemplos que son 3 de las exposiciones que hemos hecho hasta ahora y que ejemplifican de nuevo mi preocupación por la organización, por las personas. Esta curadora española, se me acaba de escapar su nombre. Hay una curadora, ahorita me voy a acordar el nombre. Pero ella lo que dice es como en un momento en el que los objetos son tan conflictivos, tienen tantas problemáticas, ¿cómo podemos cuidar de las personas? Entonces, ahora, como ya vieron todo mi bagaje desde lo programático, desde el encuentro con los públicos y con distintos tipos de artistas, etcétera, lo que me he propuesto es hacer exposiciones que pongan al centro la experiencia del público, su performatividad, es decir, su presencia en las salas de exposición en relación al trabajo de los artistas y, por supuesto, jugar muchísimo con el espacio. Me molesta mucho en este momento la sala en blanco. Me molesta muchísimo el montaje a 1.50, la media, todo parejo. Me aburre, me parece aburrido. Quiero explorar de otra manera el espacio de exposición. Así es que lo que hicimos fue, la primera exposición fue esta de Fabiola Torres Alzaga.
Hay algo que es importante mencionar, que es que durante mis estudios de maestría, yo empecé a trabajar con teatro y ahí me voló la cabeza. Si alguno de ustedes quiere empezar a pensar en artes vivas y a leer a Deleuze y a otros teóricos que han abordado muchísimo el teatro, se los recomiendo ampliamente. Ofrece muchas posibilidades de encuentro con los públicos y para reflexionar sobre el papel activo y, como operadores que tienen los públicos en este momento. Entonces, por ejemplo, empezamos con esta exposición de Fabiola Torres Alzaga, que ustedes pueden ver aquí una sala larguísima, porque las salas del Museo Cabañas son como chorizos, tienen 5 metros de ancho por 20 de largo, digamos. Entonces, lo que yo quería hacer era empezar a expandir la obra en un espacio que le diera mucha presencia, no atiborrar el espacio, romper la media de 1.50 y empezar a poner obra en distintos niveles. Por ejemplo, ¿qué pasa si ponemos un cuadro a la media no a 1.50, sino a 1.70 la media para que la persona se tenga que acercar y estirar el cuello y enderezarse? O ¿qué pasa si ponemos unas piezas en chaparrito para que la gente se tenga que sentar a verlas y a detenerse un momento? Y particularmente lo que hicimos con Fabiola Torres Alzaga, lo que ven aquí este es el tiro de una sola sala y lo que ven es un telón, esta pieza se llama telón de fondo, que va proyectada frente y vuelta sobre una pantalla, una sola pantalla. Entonces lo que nosotros hicimos fue abrir ese frente y vuelta para que tú tuvieras que atravesar el telón de proyección y entraras a otra sala que es esta. Y otra cosa que van a ir notando es que la iluminación va bajando gradualmente para que el ojo de la visitante se vaya adecuando. Entonces, bueno, ok, ya tenemos una sala blanca. ¿Cómo podemos hacer que vaya bajando la intensidad de la iluminación para hacer una sala oscura? Que era a lo que yo quería llegar tal cual, ¿no? Entonces, pensar en cómo se va a mover el público, atravesar una pantalla, poner piezas en chaparrito, tiene mucho que ver con el teatro y con performatividad y con cómo entendemos nuestros cuerpos cuando entramos a una sala de exposición. Sí. No estás compartiendo, pero no sé, como hiciste una referencia, no sé si sabías que no estabas compartiendo. No lo sabía. Y llevo media hora hablando de lo mismo. Bueno, todo bien, a ver. No, que ibas muy bien, pero de repente dijiste en esta sala y ya nos quedamos como, ¿cuál sala? Ahí está. Ya, vale, thank you. Ok, perdón. Entonces, volviendo. Este es el telón que ustedes veían de tiro. Tenías que atravesar este telón, que obviamente atravesabas la proyección, y después entrabas a esta sala, que es la que se va gradualmente haciendo más oscura, porque además este video tiene un momento de negros, y después tenías que salir de esa sala, llegar a otra puerta, atravesar otro telón que es este sería el reverso, ¿no? Esta es la misma pieza se proyecta en una misma pantalla frente y vuelta, pero en esta exposición la abrimos para que en medio de la proyección hubiera toda otra sala que tiene que ver con todo el tema de la magia y el ilusionismo en el trabajo de Fabiola Torres Alzaga. Y había algo, que es que como en el trabajo de Fabiola no hay cuerpos presentes, lo que yo quería es que lo que estuviera presente fuera el cuerpo de la espectadora. Y la manera de proyectarlo era utilizar estas esculturas de Fabiola, que incluyen unos proyectores, para que proyectaran la sombra de la visitante. Así es que esto es una cuestión que tiene que ver con la curaduría, con la investigación del trabajo del artista, que además está muy interesada en el cine, que tiene obviamente todas estas referencias al teatro, y a mí me interesaba hablar mucho de esta proyección del cuerpo de la visitante, ¿no? O sea, utilizar el montaje de la exposición para que otras cosas sucedan.
unas proyecciones de unos cuerpos, la voz, la sala que se va oscureciendo cada vez más y que llega un momento en que ya no sabes para dónde vas, para poder ocasionar en la visitante otra experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy a saltar a Mariana Paniagua porque ya no me va a dar tiempo, pero voy a enseñarles la más reciente de Temoc Camacho, que él hace pintura, pero Temoc viene de las artes vivas también. Entonces, como pueden ver muy claramente, me choca el cuadro a 1.50 la media. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es romper esa línea de horizonte para que la espectadora pueda hacer distintos movimientos con su cuerpo que la despierten. Por ejemplo, aquí lo que ven, estos cuadros están muy altos, ¿no? Digamos que quizás estos están a 1.60 la media, entonces este estará como a 2.10 la media, más o menos. Y de acuerdo al trabajo de Temoc, que tiene que ver mucho con Antonin Artaud, con lo salvaje, con lo provocador y con lo mal portados, entre comillas, que podemos ser, y también está hablando de masculinidades. Justamente chistoso porque la exposición de Fabiola Torres Alzaga tenía que ver con las disidencias sexuales de las mujeres, es decir, con la lesbiandad, y esta exposición de Temoc tiene que ver con las masculinidades. Entonces, obviamente hay personajes de poder muertos, y lo que hicimos fue crear un muro falso para enterrar la pintura en una especie de nicho y que tú tuvieras que asomarte para verla bien, ¿no? Y además, no nada más se me ocurrió romper el 1.50 a la media, sino atravesar los cuadros en el nicho para que tuvieras ahí que asomarte, que hacer un pequeño gesto con el cuerpo para ver la pintura mejor. Aquí lo ven bien, ¿no? Este es el nicho, no se nota mucho aquí el fondo, pero debe tener 50 centímetros de fondo, y la pintura del Papa fallecido, ¿no? Entonces, bueno, estos son detalles. Y este es un ejemplo, por ejemplo, del montaje, de la sala oscura, de la sala en donde no ves bien hacia dónde vas, de una especie de provocación, de otro tipo de montaje, y que además aquí estaríamos haciendo dispositivos de encuentro dentro de la sala para poder hablar del trabajo de Temoc desde ahí. Entonces, ¿a qué voy? A que para mí es mucho más importante, claro, bueno, la curaduría, todo el trabajo de investigación con los artistas, etcétera, pero ¿cómo podemos entender lo curatorial como un dispositivo, sí de exhibición, sí de promoción del trabajo de los artistas, pero que también genere otras activaciones en el cuerpo de las visitantes? Por ejemplo, estos nichos están pensados para ser muy bajos, así que si una persona pequeña entra a la sala, que tenga algo que puede ver cómodamente, ¿no? Entonces es lo que empezamos a hacer. Ahorita ya no lo puedo mostrar, pero la exposición por ejemplo, hay estas piezas a piso como si fueran tumbas de tiro que te puedes encontrar en un museo de arqueología, porque también la exposición de Temoc estaba muy basada en un museo como de historia clásica, ¿no? De antropología y arqueología, etcétera. Entonces tenemos estas tumbas de tiro, rompiendo el piso para enterrar ahí la pintura, etcétera. Así es que lo que estamos haciendo ahorita es, mi equipo y yo, Mónica Ramírez, la asistente curatorial, etcétera, es imaginar dispositivos, más que exposiciones, dispositivos de encuentro y otra manera de abrir el diálogo, incluso con los artistas, y de experimentar el trabajo artístico, curatorial, pedagógico, etcétera. Muchas gracias, estamos pendientes, entonces nos comunicamos prontísimo, y muchas gracias, estuvo perfecto todo. Yo feliz, muchas gracias. Síganme en Instagram si quieren, ahí tienen dudas y preguntas, me pueden escribir por ahí. Vale.